El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Capítulo 15. Temas. Los escribas y fariseos calumnian a los discípulos del Señor, porque se ponían a comer, sin haberse antes lavado las manos. El Señor los defiende. Cura a la hija de la cananea, que da muestra de su grande fe. Da otra vez de comer en el desierto a un gran número de gente con 7 panes y algunos peces. Versículo 1. Entonces se llegaron a él unos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Comentario del versículo 2. Cuando comen pan. Esto es una frase hebrea, quiere decir cuando comen o toman alimento. Los judíos, siguiendo la tradición de sus ancianos, acostumbraban lavarse las manos muchas veces mientras comían. Versículo 3. Y él respondiendo les dijo: ¿Y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues Dios dijo. Comentario del versículo 3. ¿Por vuestra tradición? Moisés había prohibido expresamente a los judíos, Deuteronomio 4:2, que no añadiesen nada a lo que él les ordenaba, y los fariseos habían violado esta ley introduciendo nuevas tradiciones, que por esta razón las llama suyas. Muy celosos de que éstas se observasen, olvidaban la obediencia que debían a los divinos preceptos. Por esto el Señor les tapaba la boca arguyéndoles de este modo: vosotros, que sois tan obedientes en todas las cosas a vuestros ancianos, ¿por qué igualmente no lo sois a Dios? ¿Y cómo osáis acusar a mis discípulos de violar vuestras tradiciones, no temiendo preferir estas tradiciones que son humanas, a las leyes que os ha dado el mismo Dios? San Juan Crisóstomo. Versículo 4. Honra al Padre y a la Madre. Y quien maldijere al padre, a la madre, muera de muerte. Comentario del versículo 4. Honra al padre y a la madre. Éxodo 20:12 y 21:17. Por honrar no se entiende solamente aquella reverencia exterior que se debe a los padres, sino el socorrerlos también en todas sus necesidades y peligros, con todos los alivios que se les puedan dar. Este socorro se llama en hebreo, Hadar o Kabod, honra. Y San Pablo en Primera de Timoteo 5:17, afirma que los presbíteros que gobiernan bien, son dignos de doble honra. Esto es, de doble socorro. Esta ley era divina, y los fariseos,
la trastornaban con una doctrina toda contraria. Versículo 5. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre: todo don que yo ofreciere, a ti aprovechará. Comentario del versículo 5. Estas palabras pueden explicarse de dos modos. El primero: si cuando los padres que están necesitados piden alguna cosa a sus hijos, vosotros decís a estos que obran bien respondiéndoles de este modo: yo he resuelto hacer a Dios una ofrenda, ¿quieres que dejando de hacerla a Dios, se convierta en provecho tuyo? El segundo sin interrogación así: todos los dones que ofreciere yo a Dios, te aprovecharán también a ti, porque los ofreceré con la intención de que Dios te sea tan propicio a ti como a mí. De esto resultaba que los padres, viendo que estas cosas eran consagradas a Dios, no osaban abrir su boca ni tocarlas, y así se dejaban morir de hambre temiendo incurrir en sacrilegio. Y entre tanto la ofrenda de los hijos se convertía en provecho de los sacerdotes, bajo de un falso pretexto de piedad hacia Dios y hacia su templo, y esta era la tradición de los fariseos. San Jerónimo. Versículo 6. Y no honrará a su padre o a su madre, y habéis hecho vano el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Comentario del versículo 6. Y no honrará a su padre o a su madre. Esto es, si con este pretexto ya no socorre a su padre y a su madre. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo. Comentario del versículo 7. Hipócritas, porque bajo el pretexto de una falsa piedad hacia el Señor, echaban por tierra un precepto suyo tan formal. Isaías 29, 13. Versículo 8. Este pueblo con los labios me honra, mas el corazón de ellos lejos está de mí. Comentario del versículo 8. Este pueblo con los labios me honra. En el griego, acércase a mí este pueblo con su boca y con sus labios me honra. Versículo 9. Y en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Comentario del versículo 9. Y mandamientos de hombres. Esto es, y por consiguiente opuestas a las de Dios. Versículo 10. Y habiendo convocado así a las gentes, les dijo: oíd y entended. Versículo 11. No ensucia al hombre lo que entra en la boca, mas lo que sale de la boca, eso ensucia al hombre. Comentario del versículo 11. Eso ensucia al hombre. En el griego, hacer común, manchar, contaminar, y lo mismo en los versículos siguientes. Versículo 12. Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado cuando han oído esta palabra? Versículo 13. Mas él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, arrancada será de raíz. Comentario del versículo 13. Como si les dijera: todos aquellos que son como plantas en quienes Dios no ha puesto su amor divino, y que no ha hecho que se arraiguen en la caridad, serán arrancados y echados al fuego. Versículo 14. Dejadlos, ciegos son, y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, entrambos caen en el hoyo. Comentario del versículo 14. Guías de ciegos. En el griego, guías son ciegos de ciegos. Su orgullo los ciega,
y los hace creer que son justos, y que pueden enseñar y guiar a los otros, pero se precipitan miserablemente a sí mismos, y conducen a una ruina inevitable a los que guían. Versículo 15. Y respondiendo Pedro le dijo: explícanos esa parábola. Versículo 16. Y dijo Jesús: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Comentario del versículo 16. Después de haber estado tanto tiempo recibiendo la luz de la doctrina que os he enseñado, y en la que consiste la verdadera pureza del hombre. Versículo 17. ¿No comprendéis que toda cosa que entra en la boca va al vientre y es echada en un lugar secreto? Versículo 18. Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto ensucia al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que ensucian al hombre. Mas el comer con las manos sin lavar no ensucia al hombre. Comentario del versículo 20. Las que ensucian al hombre. En toda esta exposición que hizo el Señor a sus discípulos les da a entender que lavarse o no lavarse las manos mientras se comía o antes de comer no era lo que hacía al hombre puro o impuro, sino su corazón, que es el principio de la impureza en el hombre, porque de él, como de una fuente envenenada, salen los malos deseos y todas las abominaciones y delitos. De este lugar se valen los herejes de estos tiempos, para tachar de supersticiosa la prohibición que hace la Iglesia de ciertas viandas y manjares en algunos días y tiempos del año. Pero se ve cuán maliciosa es esta calumnia, porque jamás ha pretendido la Iglesia prohibir estas viandas como si fueran impuras en sí mismas, sino solamente quiere que por este medio mortifiquemos nuestra carne, hagamos penitencia por nuestros pecados y nos pongamos en estado de servir a Dios con mayor libertad de espíritu. La impureza que contrajeron Adán y Eva comiendo de la fruta prohibida no fue porque la fruta fuese mala, sino porque desobedecieron a Dios. Y este mismo Señor en su ley prohibía a los judíos muchas viandas como impuras, pero esta impureza era legal, no porque ellas lo fuesen en sí mismas, sino porque la ley las prohibía y por las cosas que figuraban. Versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, y clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Comentario del versículo 22. Una mujer cananea. San Marcos la llama griega sirofenicia, porque esta provincia que estaba entre la Palestina y la Siria era en aquel tiempo poblada del resto de los antiguos cananeos, que usaban la lengua y ritos de los griegos, introducidos por los reyes de Siria, sucesores de Alejandro. Versículo 23. Y él no le respondió palabra. Y llegándose sus discípulos, le rogaban y decían: Despáchala, porque viene gritando en pos de nosotros. Versículo 24. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Comentario del versículo 24. Esto es, para reducir y convertir a los judíos cumpliendo las promesas hechas por Dios a Abraham y a David. Esto lo decía para probar su fe,
y en el mismo sentido habló después a la cananea. Versículo 26. Versículo 25. Mas ella vino, y le adoró diciendo: Señor, valedme. Versículo 26. Él respondió y dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Comentario del versículo 26. El pan de los hijos. Así eran mirados los judíos por el particular cuidado con que Dios los gobernaba como Padre. Y los gentiles, al contrario, eran reputados como perros por la impureza de sus costumbres y por su idolatría. Versículo 27. Y ella le dijo: Así es, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Comentario del versículo 27. Así es, Señor, como lo decís, pero después que los hijos se han saciado del pan que les es debido, los perrillos que andan alrededor de la mesa recogen aquellas migajas que se caen o que sobran a los hijos, como si dijera: Yo, Señor, conozco que los judíos son los hijos y los señores, y yo, siendo gentil, solamente me considero como una vil perrilla. Por tanto, no pido la plenitud de gracias que es debida a los hijos, sino un desperdicio solamente de vuestra mesa, algunas reliquias o sobras de los milagros que podéis obrar en favor de los judíos. Estas palabras llenas de humildad, de modestia, de fe y de prudencia, movieron al Señor a que alabase su fe y le concediese lo que pedía. Versículo 28. Entonces respondió Jesús y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y desde aquella hora fue sana su hija. Versículo 29. Y habiendo salido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo a un monte, se sentó allí. Comentario del versículo 29. Junto al mar de Galilea. Quiere decir, junto al lago de Genesaret. Versículo 30. Y se llegaron a él muchas gentes, que traían consigo mudos, ciegos, cojos, mancos y otros muchos, y los echaron a sus pies y los sanó. Comentario del versículo 30. Mancos. En vez de débiles, que se halla en la Vulgata, se lee en el griego mancos, el cual nombre no significa en general débiles, sino el que tiene la mano débil, seca, o que es manco. Y así, San Juan, en el capítulo 5, los llama secos, o que tienen seca la mano, y en este sentido se debe tomar la palabra débiles. En confirmación de esto se pone después, et alios multos, esto es, y otros muchos enfermos, las cuales palabras serían superfluas, interpretándose, débiles, estropeados, enfermos. Versículo 31. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, andar los cojos, ver los ciegos, y loaban en gran manera al Dios de Israel. Versículo 32. Mas Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de estas gentes, porque ha ya 3 días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer, y no quiero despedirlas en ayunas, porque no desfallezcan en el camino. Versículo 33. Y le dijeron los discípulos: ¿Cómo podremos hallar en este desierto tantos panes, que hartemos tan grande multitud de gente? Versículo 34. Y Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Versículo 35. Y mandó a la gente recostarse sobre la tierra.
Versículo 36. Y tomando los 7 panes, y los peces, y dando gracias los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos los dieron al pueblo. Versículo 37. Y comieron todos, y se hartaron, y de los pedazos que sobraron, alzaron 7 espuertas llenas. Versículo 38. Y los que comieron fueron 4000 hombres, sin los niños y mujeres. Comentario del versículo 38. Este milagro es semejante al que queda ya explicado en el capítulo 14, con algunas pequeñas diferencias que se pueden observar cotejando el uno con el otro. Versículo 39. Y despedida la gente, entró en un barco, y pasó a los términos de Magedán. Comentarios del versículo 39. Primer comentario. Y despedida la gente. Enseñando a sus discípulos que debían evitar con el mayor cuidado todas las ocasiones de vanagloria, como lo hizo el Señor después de un milagro tan portentoso, aunque estaba libre de sentir sus movimientos. San Marcos 8:10 dice que se retiró hacia Dalmanuta, y así se debe entender que se retiró hacia los confines de estas dos ciudades, cuyos territorios estaban inmediatos. Segundo comentario. A los términos de Magedán. En el griego, Magdalá. San Eusebio y San Jerónimo sitúan a Magedán o Magdalá cerca de Gerase, a la otra parte del Jordán. Fin del capítulo 15 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.